Toma tu collar de vuelta. 300 invitados vieron cómo Hannah Brooks se quitaba del cuello unos diamantes de $1.000.000 y los ponía en la mano de Marcelo Rinaldi. 47 minutos antes, Hannah había entrado a esa gala como la cita contratada del jefe de la mafia. Ahora entendía por qué Marcelo la había elegido en realidad. No por compañía. No porque necesitara ayuda para sobrevivir a otro evento aburrido de la alta sociedad. Marcelo había elegido a Hannah para humillar a otra mujer. Hannah le devolvió el collar, le entregó las llaves del auto de lujo que la esperaba afuera, y caminó hacia la salida. Nadie se alejaba así del mafioso más temido de Nueva York, y mucho menos frente a 300 testigos. Dos de los hombres de Marcelo avanzaron por instinto hacia la puerta. Él los detuvo con una sola mirada. Y entonces, para sorpresa de todos los presentes, Marcelo Rinaldi hizo algo todavía más inesperado. Fue tras ella él mismo. 47 minutos antes, Hannah Brooks creía que esa noche sería dinero fácil. 4 horas, una gala benéfica, un cliente adinerado que aparentemente necesitaba a una mujer capaz de sobrevivir en un salón lleno de gente, para quien la charla trivial era un deporte de competencia. Hannah había manejado peores encargos. Como acompañante profesional de eventos, había asistido a bodas junto a ejecutivos recién divorciados, ceremonias de premios con cirujanos dolorosamente tímidos, y cenas corporativas al lado de hombres capaces de negociar fusiones de miles de millones, pero que de pronto olvidaban cómo funcionaba una silla cuando entraba una mujer atractiva al salón. Marcelo Rinaldi, sin embargo, era distinto. Hannah lo entendió antes de que él dijera una sola palabra. A sus 42 años, Marcelo tenía esa presencia que hacía que la gente, sin darse cuenta, le abriera espacio a su alrededor. Excepcionalmente atractivo, perfectamente controlado, y conocido públicamente como un multimillonario con enormes intereses en finanzas y bienes raíces. Pero cargaba con otra reputación, una que la sociedad educada apenas mencionaba en voz baja: la familia criminal Rinaldi. Hannah sabía lo suficiente como para no hacer preguntas. Su agencia le había dado instrucciones simples. Asistir a la gala. Ayudarlo a parecer socialmente accesible. Evitar llamar la atención. Irse después de 4 horas. Profesional. Directo. Marcelo, al parecer, pensaba lo mismo. Cuando Hannah llegó, él la saludó con la eficiencia de un hombre que empieza una reunión de directorio. El auto te llevará de vuelta a casa a las 11. Buenas noches a ti también, respondió Hannah. Marcelo se detuvo un instante. Hannah sonrió con calma. Algo casi imperceptible cambió en la expresión de Marcelo. La mayoría de la gente, pensó Hannah, probablemente se ponía nerviosa cuando Marcelo Rinaldi la miraba directamente. A Hannah, en cambio, le dio curiosidad. Antes de entrar al salón principal, una asistente le entregó a Hannah un estuche de terciopelo con un collar de diamantes tan extravagante que ella se preguntó por un momento si venía con su propio equipo de seguridad. Combina con el vestido, explicó Marcelo. Hannah lo miró fijamente. Dices cosas románticas como un contador de impuestos. La asistente desvió la mirada de inmediato. Marcelo se quedó viéndola 2 segundos en silencio. Y luego casi sonrió. Casi. Esa debió haber sido la primera advertencia para Hannah. La noche comenzó sorprendentemente bien. Hannah descubrió que los hombres poderosos e intimidantes se volvían mucho menos intimidantes en cuanto uno notaba cuánto odiaban las conversaciones sin sentido. Marcelo soportaba a los donantes adinerados con la paciencia solemne de alguien negociando la liberación de rehenes. Hannah le fue traduciendo esas conversaciones en voz baja. El desarrollador inmobiliario que pasó 12 minutos hablando de su viñedo en realidad quería decir: por favor entiendan que soy extremadamente rico. El banquero de inversiones que mencionó Harvard 3 veces quería decir: por favor pregúntenme sobre Harvard. Para la 4ª traducción, Marcelo luchaba visiblemente contra la risa. Para la 6ª, perdió la batalla. Fue apenas una carcajada breve, pero 3 personas cercanas voltearon a mirar. Al parecer, que Marcelo Rinaldi se riera en público calificaba como un acontecimiento fuera de lo común. A Hannah le pareció mucho más gracioso de lo que debería, y por primera vez en años, quizás, Marcelo olvidó por completo para qué había llevado a esa mujer a su lado. Entonces Isabelle Debo entró al salón.
Hannah notó el cambio de inmediato, no porque Marcelo se pusiera nervioso. Hombres como Marcelo probablemente consideraban los nervios un error administrativo. Simplemente se volvió más calculado. Su mano se posó suavemente en la espalda de Hannah. Un fotógrafo se acercó. Marcelo, que había evitado las cámaras toda la noche, de pronto se quedó exactamente donde estaba. Flash. Al otro lado del salón, Isabelle observaba. Hannah lo notó. 10 minutos después, Marcelo mismo le llevó una copa de champán a Hannah cuando Isabelle estaba cerca. Otra fotografía, otra mirada cruzando el salón. Luego, durante una conversación con varios donantes, Marcelo se acercó a Hannah y le dijo algo completamente innecesario, solo para crear una apariencia de intimidad. Hannah sonrió para la gente a su alrededor, pero su diversión ya se había esfumado. Reconocer patrones era parte de su profesión. Ella sabía distinguir entre un cliente tratando de parecer cómodo socialmente y un hombre actuando para un espectador muy específico. Marcelo no estaba mirando a Hannah. Estaba mirando a Isabelle mirar a Hannah. Y de pronto el collar de $1 millón alrededor del cuello de Hannah pesaba mucho más. Hannah había pasado suficientes años entre gente adinerada como para reconocer un insulto antes de que fuera pronunciado. Los más sofisticados casi nunca sonaban crueles. Llegaban envueltos en cumplidos. Isabelle Debo se acercó durante una pausa entre discursos, con una copa de champán en la mano y la confianza sin esfuerzo de una mujer que nunca había entrado a un salón, preguntándose si pertenecía ahí. De cerca, era elegante, no llamativa. Todo en ella hablaba de dinero antiguo, del tipo que hace generaciones dejó de necesitar demostrar nada. Sus ojos recorrieron brevemente a Hannah, el vestido, los diamantes, la mano de Marcelo cerca de su cintura. Entonces sonrió. «Eres mucho mejor de lo que esperaba», dijo Isabelle. Hannah devolvió la sonrisa. Esa frase tenía varios significados posibles. Ninguno era un cumplido. «Me alegra haber superado expectativas que ni siquiera sabía que existían», respondió Hannah. Por primera vez, Isabelle pareció genuinamente divertida. Tal vez por eso decidió que Hannah merecía la verdad. Isabelle dirigió la mirada hacia Marcelo, que en ese momento estaba atrapado a varios metros por dos hombres de la junta de la Fundación Benéfica. Siempre prefirió las soluciones eficientes, dijo Isabelle. Algo se asentó, en silencio, en el estómago de Hannah. ¿Qué problema estoy resolviendo yo?, preguntó. Isabelle la miró de vuelta. Oh, hizo una pausa perfecta. ¿No te lo dijo? Ahí estaba. No era información. Era un arma disfrazada de compasión. Hannah pudo haberse ido. En cambio, esperó. Isabelle explicó muy poco. No necesitaba más. Durante años, sus familias habían alentado los rumores de que ella y Marcelo terminarían casándose. La sociedad había repetido tanto esa posibilidad que el rumor se había convertido en una expectativa. Marcelo nunca lo había confirmado, pero tampoco lo había desmentido públicamente. Hasta esta noche. Hasta Hannah. Isabelle volvió a mirar el collar. Pudo haber traído a cualquiera, dijo, con la sonrisa perfectamente civilizada. Una modelo, una actriz, una de esas mujeres que suelen rondar a hombres como él. Sus ojos volvieron a Hannah. Pero eso no habría dejado el punto tan claro. Hannah entendió, e Isabelle supo que ella había entendido. Marcelo no había necesitado simplemente una cita. Había necesitado un contraste, alguien tan inesperada que su sola presencia junto a ella destruyera en una noche el relato social que rodeaba a Isabelle. La profesión de Hannah hacía conveniente el plan. Su apariencia lo hacía visible. Y a nadie se le había ocurrido que era necesario decirle que la habían contratado como munición. Por un segundo horrible, la humillación quemó por dentro a Hannah. No porque sintiera vergüenza de su cuerpo, no porque la opinión de Isabelle le importara, y definitivamente no porque Hannah creyera que estar junto a Marcelo Rinaldi elevaba de algún modo su valor. La humillación venía de darse cuenta de que había entrado a ese salón creyendo que entendía los términos del trato. Se había equivocado. Ella había aceptado actuar como compañía. No había aceptado participar, sin saberlo, en el castigo de otra persona. Al otro lado del salón, Marcelo miró hacia ella.
Sus ojos se encontraron. Hannah lo vio mirar de reojo a Isabelle. Ese pequeño gesto confirmó todo. Marcelo se disculpó con los hombres que lo rodeaban y empezó a caminar hacia ella. Hannah ya se estaba quitando el collar. Algo cambió en la expresión de él. Lo entendió, pero demasiado tarde. Toma tu collar de vuelta, dijo Hannah. Las conversaciones cercanas murieron casi al instante. Hannah puso los diamantes en la mano de Marcelo. Él los miró, luego la miró a ella. Hannah, las llaves del auto están con tu chofer, dijo Marcelo, bajando la voz. ¿Qué pasó? Eso casi la hizo reír. No porque algo fuera gracioso, sino porque Marcelo Rinaldi de verdad parecía creer que el problema le había ocurrido a él. Deberías preguntarle a Isabelle, respondió Hannah. Al parecer ella sabe más sobre mi trabajo esta noche que yo misma. Los ojos de Marcelo se movieron hacia Isabelle. Eso fue suficiente. Hannah se dio vuelta y caminó hacia la salida. No corrió. No lloró. No le dio a 300 extraños adinerados el espectáculo que ya estaban desesperados por presenciar. Detrás de ella, dos de los guardaespaldas de Marcelo avanzaron por instinto hacia la puerta. Una mirada de Marcelo los detuvo. Y entonces él la siguió. Afuera, el aire de la noche golpeó a Hannah con el alivio de salir de un cuarto donde había estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. Casi había llegado a la acera cuando Marcelo la alcanzó. Hannah, dijo él. Ella siguió caminando. El acuerdo era por 4 horas, agregó Marcelo. Eso la detuvo. Hannah se dio vuelta. Marcelo supo de inmediato que había elegido la frase equivocada. Su mente trabajaba rápido, buscando la solución correcta. Por desgracia, Marcelo resolvía los problemas emocionales con los mismos instintos con los que había construido un imperio: identificar la pérdida, calcular el precio, cerrar la negociación. Voy a duplicar el pago, dijo. Hannah lo miró fijamente. Durante quizás 3 segundos completos, ninguno de los dos habló. Luego ella soltó una pequeña risa incrédula. Marcelo frunció el ceño. No estoy negociando, dijo Hannah. Eso lo empeora todavía más. Si el monto no es suficiente, insistió él. Vaya, dijo Hannah, apartando la mirada, casi impresionada por el tamaño del desastre. ¿De verdad crees que me estoy yendo porque no me pagaste lo suficiente? Marcelo no dijo nada. Hannah se acercó un paso. Acepté ser tu acompañante esta noche. Eso era un trabajo. Sabía lo que te estaba vendiendo: 4 horas de mi tiempo, mis habilidades sociales, y la apariencia de compañía. Su voz se mantuvo calmada. Eso no significa que compraste el derecho de mentirme sobre para qué me estabas usando. Yo no mentí, dijo Marcelo. Ocultaste la verdad porque sabías que podía decir que no, respondió Hannah. Eso lo dejó en silencio. Un hombre capaz de desarmar cualquier negociación con una sola frase, y Marcelo no tenía respuesta inmediata. Hannah asintió una vez. Exactamente. Marcelo pareció confundido por un solo detalle. Seguiste cumpliendo el servicio que aceptaste cumplir, dijo. Hannah lo estudió, y de pronto vio el verdadero problema. Él no estaba fingiendo no entender. Genuinamente no entendía. Para Marcelo, un acuerdo se definía por obligaciones medibles. Ella asistía, él pagaba. Técnicamente, ninguno había violado el contrato. Pero Hannah vivía en un mundo que Marcelo, al parecer, nunca había necesitado comprender. Un mundo donde algo podía ser técnicamente permitido y aún así profundamente irrespetuoso. Una transacción no cancela la dignidad, Marcelo, dijo Hannah. La frase golpeó más fuerte que cualquier grito de furia. Hannah dio un paso atrás. Querías mandarle un mensaje a Isabelle. Felicidades. Lo recibió. Un taxi frenó cerca de la acera. Y ahora yo te estoy mandando uno a ti, dijo, abriendo ella misma la puerta. Mi tiempo se puede rentar, agregó, mirándolo una última vez. Mi dignidad, no, y se fue. Marcelo se quedó en la acera mientras el taxi desaparecía entre el tráfico de Manhattan. Detrás de él lo esperaban 300 invitados, varias familias influyentes, docenas de cámaras, e Isabelle Debo.
Desde el punto de vista estratégico, la noche había sido un éxito. Para la mañana siguiente, nadie creería en serio que Marcelo pensaba casarse con Isabelle. El rumor que él quería destruir estaba destruido. Marcelo Rinaldi había conseguido exactamente lo que buscaba. Por eso lo inquietó tanto que, por primera vez en años, la victoria se sintiera casi idéntica a una derrota. Marcelo Rinaldi no perseguía mujeres. Tampoco se obsesionaba con conversaciones fallidas. Cuando una negociación salía mal, analizaba el error, corregía la estrategia y seguía adelante. Hannah Brooks debió haber sido igual. Durante los siguientes 11 días, fue completamente distinto. Su última frase lo perseguía incluso en las reuniones de trabajo: mi tiempo se puede rentar. Mi dignidad, no. Lo que más le molestaba a Marcelo no era que ella lo hubiera humillado en público. Otras personas lo habían desafiado antes. Algunos habían sobrevivido profesionalmente. Un número menor seguía siendo socialmente relevante después. Lo que lo molestaba era la posibilidad de que Hannah tuviera razón. Él había pagado por un servicio y había recibido exactamente lo que el contrato prometía. Y sin embargo, de alguna manera, había tomado algo que nunca se le había dado: el consentimiento sobre el propósito. Esa distinción lo irritaba porque no se podía resolver revisando papeles. Su consigliere, Luca Moretti, notó el problema al cuarto día. Marcelo estaba revisando adquisiciones de propiedades cuando se detuvo en una invitación a una recaudación de fondos para un hospital infantil. Normalmente ese tipo de invitaciones las manejaba su fundación benéfica. Marcelo donaba dinero. Otras personas asistían. Ese arreglo había funcionado perfectamente durante años. ¿Quién organiza este evento?, preguntó Marcelo. Luca lo miró. El hospital. La empresa de eventos. Una pausa. Puedo averiguarlo. Hazlo, dijo Marcelo. Luca lo hizo. La agencia de Hannah estaba proveyendo varias acompañantes profesionales para donantes que asistían solos. Marcelo fue a la recaudación de fondos. Se dijo a sí mismo que era coincidencia. Luca no insultó a ninguno de los dos haciendo comentarios. Hannah vio a Marcelo a los 12 minutos de haber llegado. Él estaba de pie junto a un cirujano pediátrico, aparentando estar profundamente interesado en una conversación sobre alcance comunitario. Hannah casi chocó con un mesero. Marcelo Rinaldi alguna vez había abandonado una cena benéfica de $75.000 antes del postre porque, según alguien que Hannah conocía, consideraba la filantropía organizada un teatro ineficiente. Ahora estaba discutiendo arreglos de globos. Sus miradas se cruzaron por el salón. Marcelo le dio un asentimiento contenido. Hannah se lo devolvió. Ninguno se acercó al otro. 3 días después, Marcelo asistió a una cena de la Fundación de las Artes. Hannah también estaba ahí. 5 días después de eso, apareció en un evento benéfico de un museo. Hannah empezaba a sospechar que Nueva York tenía una seria plaga de multimillonarios. Marcelo siempre tenía explicaciones. La Fundación Rinaldi apoyaba instituciones culturales. Su grupo inmobiliario tenía intereses cerca del museo. Alguien importante necesitaba hablar de zonificación. Cada explicación era técnicamente plausible. Juntas, resultaban ridículas. Su propio personal lo entendió mucho antes que él. Marcelo había empezado a hacer preguntas que ningún jefe de la mafia había necesitado hacer jamás. ¿Qué agencia contrató al personal de la gala? ¿Quién está en la lista de invitados? ¿Está Brooks asignada? ¿Cuál Brooks? Solo había una Brooks. Marcelo igual preguntaba. Hannah, por su parte, se negaba a facilitarle las cosas. Se mantenía educada, profesional, completamente tranquila. Pero jamás cruzaba el salón para buscar su atención. Eso lo perturbaba más que cualquier hostilidad. Si Hannah hubiera estado enojada, Marcelo podría haberse disculpado. Si hubiera querido una compensación, él podría haberla pagado. Si hubiera exigido algún gesto, él podría haberlo hecho. En cambio, ella no quería nada. Marcelo había pasado la mayor parte de su vida adulta rodeado de personas cuyos deseos podía identificar de inmediato: dinero, protección, acceso, influencia, miedo, ambición.
Todos querían algo. Hannah se había alejado de él sin deberle nada y sin pedir casi nada tampoco. Eso la hacía imposible de negociar, y cada vez más imposible de ignorar. Entonces llegó la cena de la Fundación Whitmore. Hannah llegó del brazo de Daniel Mercer. Daniel tenía 38 años, era exitoso, encantador, y poseía esa irritante soltura social de un hombre que probablemente nunca había asustado a un mesero por accidente. Había contratado a Hannah para esa noche porque su divorcio reciente había convertido cada evento formal en una invitación para que extraños adinerados le recomendaran mujeres solteras. El trabajo de Hannah era simple: hacerle compañía, desalentar los intentos de emparejamiento, ayudarlo a disfrutar la cena. Ella era muy buena en eso. Marcelo sabía todo esto. Se enteró de casi todo en 9 minutos. Luca cometió el error de preguntar por qué le importaba. Me gusta saber quién asiste a eventos relacionados con nuestros intereses de negocio, dijo Marcelo. Ese hombre importa equipo médico. Exactamente, respondió Marcelo. Luca esperó. Marcelo no dijo nada más. Al otro lado del salón, Daniel dijo algo que hizo reír a Hannah. No su risa educada y profesional, la de verdad. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia atrás. Su mano tocó el brazo de Daniel para sostenerse. Marcelo dejó de escuchar al hombre que le hablaba a su lado. Luca vio todo esto. Equipo médico, murmuró. Marcelo lo ignoró. 10 minutos después, Marcelo de alguna manera terminó hablando con un donante a unos 2 metros de Hannah. 15 minutos más tarde, se había mudado a otra conversación a 1,5 metros de ella. Para el postre, la coincidencia lo había ubicado directamente detrás de la silla de Daniel. Hannah lo notó. Por supuesto que lo notó, la observación social era literalmente parte de su profesión. Daniel se inclinó hacia ella para susurrarle algo. Marcelo apareció junto a ellos 30 segundos después. Brooks, dijo. Hannah levantó la vista, con expresión inocente. Rinaldi. Daniel se puso de pie y le ofreció la mano. Daniel Mercer. Lo sé, respondió Marcelo, demasiado rápido. La boca de Hannah tembló, conteniendo la risa. Daniel, sin darse cuenta de que se había convertido en el objetivo de una operación de inteligencia privada, sonrió. Nos conocemos. No, dijo Marcelo. Eso hizo que Hannah bajara la vista hacia su champán. Daniel continuó, amable, he escuchado mucho sobre el grupo Rinaldi. No he escuchado tanto sobre usted. Hubo un breve silencio. Hannah rescató a Daniel antes de que Marcelo empezara a investigar su infancia. Marcelo desarrolló recientemente un interés apasionado por hacer contactos, dijo Hannah. Luca, parado a unos pasos de distancia, casi se ahoga con su bebida. Marcelo miró a Hannah. Ella le sonrió con dulzura. Algo cálido e infuriante lo recorrió por dentro. Poco después llamaron a Daniel y se alejó. Marcelo se quedó. Hannah se volteó hacia él. ¿Hay algún problema con el equipo médico? La expresión de él no cambió. No sé de qué hablas. Claro que no, dijo ella, asintiendo pensativamente. Porque llevas la última hora vigilando a Daniel como si transportara plutonio. Estaba observando el salón. Lo observaste a él muy a fondo. Es tu cliente, dijo Hannah, levantando las cejas. Ahí estaba. Marcelo lo escuchó, pero demasiado tarde. Correcto, dijo. Ella esperó. Parece demasiado cercano, agregó Marcelo. Ella sonrió. Contrató compañía. Entiendo el arreglo. ¿Lo entiendes? Preguntó Hannah. La mandíbula de Marcelo se tensó ligeramente. Hannah casi sintió lástima por él. Casi. Porque la ironía era magnífica. ¿Sabes que estoy trabajando? Sí. ¿Sabes que esto es profesional? Sí. Tú mismo me contrataste para hacer exactamente lo mismo. Silencio. Por primera vez en su vida, quizás, Marcelo Rinaldi descubrió que la lógica podía ser completamente inútil cuando se aplicaba a los celos. Hannah vio llegar esa revelación. Luego se rió en voz baja, primero. Eso lo empeoró todo.
Me alegra que te parezca entretenido, dijo Marcelo. Me parece educativo. ¿Para quién? Para ti. Daniel empezó a regresar por el salón. Marcelo lo notó de inmediato. Hannah notó que Marcelo lo había notado. El temido jefe de una de las familias más poderosas de la mafia en la costa este se movió sutilmente medio paso más cerca de ella. Hannah miró ese movimiento, y luego lo miró a él. Marcelo pareció darse cuenta de lo que había hecho. No retrocedió. La diversión de Hannah se suavizó en algo distinto. Porque debajo de esos celos absurdos, Hannah reconoció un cambio. En su primera gala, cada gesto que Marcelo había hecho hacia ella había sido calculado para que otra persona lo viera. Esta noche, Isabelle no estaba en ningún lugar del salón. No había fotógrafos cerca, no había una audiencia estratégica, ningún mensaje que enviar, y Marcelo seguía observando a Hannah. No porque alguien más la estuviera mirando. Porque él la miraba. Esa diferencia le importó a Hannah más de lo que hubiera querido. Daniel volvió. Hannah se fue con él varios minutos después, porque ese era su trabajo. Marcelo no interfirió. No ofreció más dinero. No inventó una emergencia. Simplemente la vio partir. Esa contención le costó mucho más de lo que él admitiría jamás. A la mañana siguiente, Marcelo llamó a Luca a su oficina. Necesito la información de contacto de Hannah Brooks, dijo. Luca lo miró un largo momento. Por razones profesionales. Marcelo le lanzó una mirada de advertencia. Luca asintió solemnemente. Equipo médico, dijo. Sal de aquí. Luca casi llegaba a la puerta cuando Marcelo volvió a hablar. ¿Y, Luca? Este se dio vuelta. Marcelo dudó, algo inusual en él. No quiero contactar a la agencia, dijo. Luca entendió al instante. Por primera vez, Marcelo no quería reservar a Hannah Brooks. Quería pedírselo directamente. Hannah supo que algo era distinto cuando Marcelo la llamó él mismo. No su asistente, no su abogado, no la agencia. Hannah se quedó mirando el número desconocido varios segundos antes de contestar. Brooks. Rinaldi, por supuesto, dijo él. Al parecer, incluso las llamadas telefónicas con Marcelo empezaban como declaraciones en una cumbre internacional. Hannah se apoyó contra la encimera de su cocina. Si esto es sobre Daniel Mercer, puedo asegurarte que la industria del equipo médico sigue estable, respondió. Silencio. Luego, inesperadamente, Marcelo se rió. Fue breve, pero real. Hay una cena de fundación el jueves, dijo. Hannah cerró los ojos. Ahí estaba. Por un segundo ridículo, había esperado algo distinto. Necesitas contactar a la agencia, dijo. No, respondió Marcelo. Eso la hizo detenerse. No estoy disponible para reservas privadas, insistió Hannah. No te estoy reservando, dijo Marcelo. Hannah se enderezó. Te estoy pidiendo que vengas conmigo, continuó él, antes de que ella pudiera responder. Sin mención de un pago. Sin contrato, sin joyas esperando en un estuche de terciopelo, sin obligación de 4 horas. Solo una invitación. Hannah había pasado años entendiendo la diferencia entre ser deseada y ser requerida. Para Marcelo, ella sospechaba que era la primera vez que entendía que existía una diferencia. ¿Y si digo que no?, preguntó Hannah. Otra pausa. Entonces dices que no, respondió Marcelo. Esa respuesta importó más que cualquier flor, más que una disculpa comprada con algún regalo espectacular, porque el viejo Marcelo habría mejorado la oferta. Este dejaba la decisión completamente intacta. Hannah aceptó, con cautela. La noche del jueves comenzó con otra sorpresa. No había collar. Un auto llegó, pero Marcelo no lo envió como una orden. Le preguntó si quería uno. Hannah dijo que no. Tomó un taxi. Marcelo esperaba afuera del lugar cuando ella llegó. La miró un momento más de lo necesario. Te ves hermosa, dijo. Hannah parpadeó. Eso sonó casi humano. Puedo retirar el comentario, dijo Marcelo. Ahí está, pensó ella.
Algo cerca de su boca se movió. Su primera noche juntos había estado gobernada por términos: hora de llegada, hora de salida, comportamiento esperado, límites profesionales. Esta noche no había nada de eso. Y extrañamente, eso hacía que ambos se sintieran menos seguros de qué hacer. Marcelo estaba acostumbrado a controlar los salones. Hannah estaba acostumbrada a saber exactamente qué papel la habían contratado para interpretar. Ninguna de esas ventajas aplicaba ahora, así que tuvieron que hacer algo mucho más difícil: ser ellos mismos. Hannah descubrió que a Marcelo le disgustaban los ascensores llenos de gente, pero jamás lo admitiría. Él descubrió que ella siempre robaba los chocolates decorativos de las bolsas de regalo de las galas benéficas porque, en su opinión, cualquiera que donara $10.000 para asistir a una cena ya había pagado de sobra por el chocolate. Ella aprendió que él recordaba el nombre de cada empleado, aunque fingiera no notar a nadie. Él aprendió que ella podía identificar el instante exacto en que un hombre rico estaba por empezar una historia no solicitada sobre su handicap de golf. Su conexión creció en detalles demasiado pequeños para que cualquier otra persona los notara. Durante una cena, Marcelo, sin pensarlo, le retiró la silla a Hannah. No porque hubiera fotógrafos observando. No había ninguno cerca. Más tarde, cuando un mesero dejó caer una bandeja y varios invitados voltearon con fastidio, Hannah fue la primera en arrodillarse a ayudar. Marcelo la observó. Ella no hizo un espectáculo de su amabilidad. Simplemente ayudó porque algo se había caído. Pocos minutos después, Hannah notó que Marcelo le pedía en voz baja al gerente del evento que no reprendiera al joven mesero. Él nunca lo mencionó. Ella tampoco. Así fue como su relación comenzó a cambiar, no a través de declaraciones, sino de observación. Marcelo empezó a notar que hacía sentir cómoda a Hannah. Hannah empezó a notar que hacía Marcelo cuando nadie importante lo estaba viendo. Pasaron las semanas. Sus encuentros se volvieron más frecuentes. A veces había eventos formales. A veces no. Marcelo descubrió que Hannah prefería los restaurantes de barrio donde a nadie le importaba quién era él. Esto le creó problemas logísticos a un hombre cuyo equipo de seguridad consideraba los planes de cena espontáneos casi un acto terrorista. La primera vez que Hannah sugirió un pequeño restaurante italiano en Brooklyn, el equipo de seguridad de Marcelo llegó 20 minutos antes y ocupó tantas mesas que el lugar parecía haber sido tomado por agentes federales. Hannah entró, miró a su alrededor, y luego miró a Marcelo. «Qué discretos», dijo. Marcelo observó a los 6 hombres enormes, fingiendo no mirarlos. «Están siendo cuidadosos», respondió. Uno de ellos tenía un auricular. Otro examinaba a cada persona que entraba al restaurante. Hannah asintió, prácticamente invisible el sarcasmo. La siguiente vez, Marcelo redujo la seguridad visible. Fue una concesión pequeña para estándares normales. Para él, fue revolucionario. Estaba aprendiendo a hacerle espacio a Hannah en lugar de rediseñar el mundo entero a su alrededor. Y Hannah estaba aprendiendo algo igual de incómodo. Le gustaba él. No Marcelo Rinaldi, el multimillonario. No el nombre temido que se susurraba en los salones. Le gustaba el hombre que en secreto odiaba las aceitunas pero se las comía en las cenas de negocios porque quitarlas le parecía ineficiente. El hombre capaz de memorizar la estructura financiera de una corporación con una sola lectura, pero que una vez pasó 10 minutos buscando unos lentes que ya tenía en la mano. El hombre que tenía un poder enorme sobre todos a su alrededor y absolutamente ninguno sobre Hannah. Tal vez por eso él se relajaba con ella. Hannah no quería nada de su imperio. Una noche, después de una subasta benéfica, se quedaron solos en una terraza tranquila mientras el evento continuaba adentro. Durante varios minutos, ninguno habló. Meses atrás, Marcelo habría considerado el silencio algo que había que llenar o controlar. Con Hannah, el silencio se sentía distinto, cómodo. Ella apoyó los brazos en la baranda. ¿Alguna vez te cansas?, preguntó. ¿De qué? De ser Marcelo Rinaldi. Él la miró. Nadie le había preguntado eso jamás. La gente le preguntaba sobre sus negocios, su influencia, sus planes, sus decisiones. Le preguntaban qué podía hacer Marcelo Rinaldi por ellos, o qué podía hacerles a ellos.
Nadie preguntaba si ser él, a veces, resultaba agotador. La respuesta fue tan baja que Hannah casi no la escuchó. Ella no lo interrogó más. Eso era otra cosa que él había empezado a valorar. Hannah sabía cuando la curiosidad se convertía en intromisión. Simplemente se quedó de pie a su lado. Marcelo miró a través de las puertas de vidrio, hacia el salón. Todos ahí adentro quieren algo, dijo. Probablemente, respondió Hannah. Tú no. Ella sonrió apenas. Yo quería postre, dijo. Él la miró. Lo terminaron antes de que yo llegara. Meses antes, él habría ofrecido comprar el restaurante que había hecho ese postre. En cambio, Marcelo entró al salón. 10 minutos después, volvió cargando un plato. Hannah lo miró fijamente. Te robaste un pastel, dijo. Lo adquirí, corrigió él. Hubo una negociación. El mesero fue cooperativo. Ella se rió. Marcelo le entregó el plato. Era absurdamente pequeño, casi insignificante, y de algún modo más íntimo que el collar de $1.000.000 que él le había puesto alrededor del cuello aquella primera noche. Porque el collar había sido estrategia. El pastel era atención. Hannah lo miró distinto después de eso. Marcelo lo notó. Siempre la notaba. Su primer beso llegó 2 semanas después. No hubo salón de baile, ni lluvia dramática, ni orquesta esperando el momento perfecto. Marcelo había acompañado a Hannah hasta su apartamento después de cenar. Ella hizo una broma sobre su chofer, que fingía no observarlos desde media cuadra de distancia. Marcelo miró hacia el auto. El chofer de inmediato se interesó muchísimo en el parabrisas. Hannah se rió. Marcelo la miró de vuelta, y la risa de ella se fue apagando lentamente. Él no la tocó de inmediato. Eso también importó. El hombre que alguna vez asumió que pagar le daba derecho a definir toda una velada, ahora esperaba algo que el dinero no podía garantizar: permiso. Hannah acortó la distancia a ella misma. El beso fue breve, cálido, sin apuro. Cuando ella dio un paso atrás, Marcelo se quedó perfectamente quieto. Hannah lo estudió. Te ves preocupado, dijo. Estoy pensando que eso suele ser peligroso, respondió él. Yo no organicé esto, dijo Marcelo. Ella entendió lo que quería decir. Hannah sonrió. No, confirmó. Por primera vez en su vida adulta, quizás, Marcelo Rinaldi pareció genuinamente feliz de que algo importante hubiera sucedido fuera de su control. Entonces las puertas del salón se abrieron detrás de ellos, no literalmente, sino socialmente, porque las relaciones de hombres como Marcelo nunca permanecían privadas por mucho tiempo. Aparecieron fotografías. Los rumores cambiaron. La misma sociedad que alguna vez trató a Isabelle Debo como su futura esposa inevitable, ahora hacía una pregunta distinta: ¿quién era Hannah Brooks? La mayoría solo sentía curiosidad. Algunos eran crueles. Otros empezaron a investigar. ¿E Isabelle? Isabelle ya conocía la respuesta. Sabía exactamente de dónde venía Hannah, exactamente para qué la habían contratado la primera vez. Y mientras Marcelo y Hannah se acercaban cada vez más, Isabelle entendió algo que la asustó mucho más de lo que la primera aparición pública de ellos jamás la había asustado. Aquella noche había sido falsa. Esto no lo era. La primera vez que Hannah estuvo junto a Marcelo, un contrato la había puesto ahí. Ahora no había nada que Isabelle pudiera señalar y decir que mantenía a Hannah en su lugar. Ni acuerdo, ni obligación, ni precio. Lo cual significaba que, si Isabelle quería destruir lo que estaba creciendo entre ellos, tendría que arrastrar de vuelta a la vista pública lo único que Marcelo ya no podía controlar: la verdad de cómo había empezado todo. Isabelle eligió su momento con cuidado. Esperó hasta que Hannah y Marcelo fueran imposibles de descartar como algo pasajero. Luego eligió un salón donde la humillación viajara más rápido que la verdad. La cena de invierno de la Fundación Debo reunió exactamente al tipo de gente que llevaba meses hablando de Hannah, entre copas de cristal y sonrisas amables. Familias de dinero antiguo, donantes políticos, ejecutivos financieros, personas que consideraban la discreción una virtud, hasta que el chisme se volvía suficientemente interesante. Hannah sintió las miradas cuando entró junto a Marcelo.
Ya había aprendido a vivir con eso. Meses atrás, habría evaluado el salón automáticamente como parte de su trabajo, quién requería conversación, a quién evitar, qué tan cerca debía estar de su cliente. Esta noche, no había ningún cliente. La mano de Marcelo descansaba suavemente en su espalda, sin dirigirla. Simplemente ahí. Hannah lo miró. «Sabes que puedo caminar sola», dijo. «Lo sé». Solo verificaba. La mano de él se quedó. Hannah lo permitió. Esa era la diferencia. Ahora era elección. Isabelle se acercó más tarde en la noche. Hannah reconoció la expresión de inmediato. Demasiado calmada. Demasiado gentil. Algo ya estaba planeado. Varias personas estaban cerca cuando Isabelle los saludó. Su conversación empezó de forma inofensiva, la fundación, la subasta, conocidos en común. Luego se volteó hacia Hannah. «He estado queriendo preguntarte algo», dijo Isabelle. La atención de Marcelo se agudizó. Hannah lo notó. «Entonces pregunta», dijo. Isabelle sonrió. «¿Cuánto cuesta una noche ahora?» La conversación a su alrededor murió. Hannah no se movió. Alguien cerca fingió examinar una copa de champán. Isabelle continuó con precisión quirúrgica. «Solo pregunto porque imagino que tus tarifas deben haber cambiado bastante desde que Marcelo te contrató por primera vez». Ahí estaba. No en susurros, no insinuado. Público. Varias cabezas voltearon. Otras ya lo sabían, Hannah pudo verlo en sus caras. Isabelle había preparado el salón antes siquiera de acercarse. La expresión de Marcelo se volvió peligrosamente quieta. «Isabelle», dijo, una sola palabra, una advertencia capaz de silenciar a la mayoría de la gente. Pero Hannah le tocó el brazo. Marcelo la miró. Ella negó una vez con la cabeza. Esto era de ella. Isabelle vio el gesto. Por primera vez, un destello de duda cruzó su rostro. Hannah se volteó hacia los presentes. «Sí», dijo. Sin excusas. Sin negarlo. Sin vergüenza. «Marcelo me pagó la primera vez que asistimos juntos a un evento». La confesión se movió por el salón con más fuerza que cualquier defensa. Hannah continuó, tranquila. «Trabajé como acompañante profesional de eventos. Todavía lo hago». La sonrisa de Isabelle empezó a regresar. Entonces Hannah la miró directamente. «Nunca me avergoncé de un trabajo honesto», dijo. La sonrisa desapareció. Hannah sintió todas las miradas encima de ella. Meses atrás, esa atención la habría hecho querer escapar. Esta noche, entendió algo distinto. Un secreto solo tenía poder cuando otra persona controlaba cómo se contaba. Así que Hannah lo contó ella misma. «La primera noche que Marcelo y yo nos conocimos, hubo un contrato. Me pagó por 4 horas de mi tiempo profesional». Miró a Marcelo. «Y se portó tan mal que me fui antes de tiempo». Algunas risas se escaparon, sorprendidas, alrededor del salón. Marcelo pareció casi ofendido. «Mal», repitió. Hannah se volteó hacia él. «Me ofreciste más dinero mientras me estaba yendo», dijo. Un hombre cerca tosió en su puño para esconder una risa. Incluso Marcelo pareció reconsiderar defenderse. «Es justo», admitió. La tensión bajó solo un poco, pero fue suficiente. Hannah volvió a mirar a Isabelle. «La primera vez, el dinero me trajo a ese salón», dijo, con la voz suavizada. Eso, de algún modo, hizo que todos escucharan con más atención. «Pero no fue lo que me trajo de vuelta». Silencio. «La segunda vez, no hubo contrato», dijo, mirando otra vez a Marcelo. «La tercera vez, ningún pago». Luego, de vuelta al salón. «Cada vez después de esa, vine porque elegí venir». La humillación que Isabelle había preparado de pronto no tenía dónde caer. Hannah no había negado su pasado. Lo había reclamado como propio. La diferencia era devastadora. La compostura de Isabelle finalmente se quebró. «Elección», dijo, con una risa forzada.
Esperas que la gente crea que esto es simplemente cuestión de elección. Hannah no dijo nada. Isabelle miró hacia Marcelo. Un hombre como tú podría tener a cualquiera, dijo. El rostro de Marcelo no reveló nada. Isabelle señaló sutilmente hacia Hannah. ¿Y esto es lo que eliges? Ahí estaba. El verdadero insulto. No la profesión de Hannah. Hannah misma, su cuerpo, su clase social, su lugar en la jerarquía invisible. La gente como Isabelle creía que todos debían obedecer las reglas. Marcelo dio un paso adelante. Varias personas retrocedieron por instinto. Hannah no. Ella ya conocía esa expresión. Meses atrás, Marcelo habría resuelto el problema con poder, una orden, una amenaza, una ejecución social tan eficiente que Isabelle quizás nunca volviera a entrar a los mismos círculos. Hannah esperó. Marcelo miró a Isabelle, luego al salón, y finalmente a Hannah. Sí, dijo, una sola palabra, absoluta. Pero no se detuvo ahí. El error que estás cometiendo, dijo en voz baja, es asumir que mi elección es la que importa. Isabelle lo miró fijamente. La atención de Marcelo seguía puesta en Hannah. La elegí a ella hace mucho tiempo, dijo. El salón desapareció para Hannah, no porque la afirmación la sorprendiera. Ella ya lo sabía. Sus acciones se lo habían dicho mucho antes que sus palabras. Entonces Marcelo hizo algo que nadie en ese salón esperaba, algo que el hombre que Hannah había conocido por primera vez jamás habría podido hacer. Cedió el control. La pregunta es si ella me elige a mí, dijo. Ninguna posesión, ningún reclamo, ninguna declaración de que Hannah le pertenecía. Simplemente se quedó ahí, esperando. El hombre más poderoso del salón acababa de colocar el único resultado que le importaba completamente fuera de su propio control. Hannah sintió algo apretarse en su pecho. Recordó la primera gala, el collar, el contrato, la forma en que Marcelo la había posicionado a su lado como si las personas fueran piezas que se podían mover hasta obtener el resultado deseado. Aquel hombre habría asumido que elegir a Hannah era suficiente. Este hombre entendía que no lo era. Hannah miró alrededor del salón, a Isabelle, a la gente que la había reducido a una profesión, a un tipo de cuerpo, a una categoría social, a una curiosidad. Luego miró a Marcelo. Podía irse. Ese era todo el punto. No habría guardias bloqueando la puerta, ningún contrato violado, ningún pago perdido, ninguna consecuencia impuesta. Marcelo lo sabía. Ella también. Hannah dio un paso hacia él, y deliberadamente deslizó su mano en la de él. Marcelo miró sus manos unidas. El cambio en su rostro fue casi invisible para todos los demás. Hannah lo vio. Alivio. El temido Marcelo Rinaldi, un hombre que controlaba miles de millones de dólares, cientos de empleados, políticos, empresarios, y un imperio que la mayoría de la gente temía nombrar en voz alta, se veía aliviado porque una mujer había tomado su mano voluntariamente. Hannah casi se rió. En cambio, apretó los dedos de él. A veces elijo mal, dijo. Marcelo la miró. Una sonrisa tenue apareció. Ya lo he notado, respondió. Eso le ganó una mirada de ella. El salón se rió. Y así, sin más, Isabelle perdió lo último que había intentado controlar, la historia. Había planeado revelar que Hannah alguna vez había sido comprada. En cambio, todos en ese salón habían presenciado exactamente lo opuesto, una mujer a la que ninguna cantidad de dinero podía obligar a quedarse, y un hombre lo suficientemente poderoso como para exigirle casi cualquier cosa a casi cualquiera, entendiendo finalmente por qué la única persona que amaba debía permanecer completamente libre de irse. 6 meses después, Marcelo Rinaldi había aprendido muchas cosas sobre las relaciones. Había aprendido que las disculpas funcionaban mejor cuando no llegaban acompañadas de joyas. Había aprendido que Hannah odiaba las rosas blancas, adoraba los programas de detectives malos, y podía notar cuando él fingía escuchar mientras mentalmente hacía negocios. También había aprendido que estar enamorado no curaba los celos. Eso quedó claro en otra gala benéfica. Hannah asistió a su lado. Sin contrato, sin agencia, sin diamantes prestados. Llevaba un collar sencillo que ella misma se había comprado años atrás,
Y un vestido que había elegido sin consultarle a nadie del mundo de Marcelo. También conservaba su carrera. Eso había sorprendido a ciertas personas. Asumían que salir con Marcelo Rinaldi terminaría naturalmente con la necesidad de Hannah de trabajar. Marcelo nunca le pidió que dejara de hacerlo. Ahora entendía que la independencia no era algo que Hannah mantenía hasta que llegara un hombre suficientemente rico para reemplazarla. Era parte de quien era ella. A la mitad de la velada, un hombre atractivo se acercó a Hannah. Se llamaba Adrien Cole. Marcelo se enteró de esto en unos 40 segundos. También se enteró de que Adrien era soltero, tenía 39 años, se había mudado recientemente desde Londres, y aparentemente era incapaz de notar cuando otro hombre quería que desapareciera. Hannah no sabía nada de eso. Solo sabía que Adrien le había preguntado sobre la organización benéfica con la que a veces colaboraba. Hablaron varios minutos. Luego Adrien la hizo reír. Al otro lado del salón, Marcelo lo notó, naturalmente. 3 minutos después, apareció junto a Hannah, no de forma agresiva, eso habría sido demasiado obvio. Simplemente necesitaba champán de la barra justo al lado de ella, a pesar de que había otra barra a 6 metros de distancia. Hannah lo notó. No dijo nada. Marcelo se llevó una copa que no quería y se fue. 7 minutos después, Adrien encontró de nuevo a Hannah cerca de las piezas de la subasta. Coincidentemente, Marcelo desarrolló un interés urgente por la escultura contemporánea. Apareció de nuevo junto a ellos. Hannah lo miró. Marcelo estudiaba una escultura de bronce con una concentración extraordinaria. ¿Te gusta?, preguntó ella. Él le echó un vistazo. No. Entonces, ¿por qué estás parado aquí? Estoy considerando comprarla. Hannah miró la escultura, luego a Adrien, luego de vuelta a Marcelo. La comprensión llegó. Oh, dijo. A Marcelo le disgustó esa O en particular. Adrien seguía tranquilamente ajeno. Justo le estaba contando a Hannah sobre un restaurante que abrió en el centro, dijo. Lo conozco, respondió Marcelo. Nunca había estado ahí, y Hannah lo sabía. ¿En serio?, preguntó Adrien. Sí. ¿Cómo es la comida? Marcelo hizo una pausa. Aceptable. Hannah apretó los labios para no reírse. Adrien finalmente se despidió. Marcelo perdió todo interés en la escultura de inmediato. Hannah cruzó los brazos. ¿Qué?, preguntó él. Dímelo tú. Estaba mirando el arte. Estabas interrogando al arte. No le dije nada. Consideraste comprar algo que odias porque un hombre atractivo estaba parado junto a mí. Marcelo miró hacia donde había estado Adrien. Ni siquiera noté su apariencia. Eso lo delató. Hannah se rió. Marcelo frunció el ceño. 6 meses lo habían cambiado profundamente. Su habilidad para mentir de forma convincente sobre los celos no había mejorado en absoluto. Sabes que solo estaba hablando conmigo, dijo ella. Lo sé. Sabes que los hombres pueden hablar conmigo. Soy consciente. ¿Y sabes que vine aquí contigo? Sí. Hannah esperó. Marcelo no tenía nada más. Era la cena de Whitmore otra vez, solo que todo era distinto. En aquel entonces, Marcelo había sentido celos de un servicio que él mismo había comprado alguna vez. Ahora no había ninguna transacción detrás de la cual esconderse, ningún arreglo profesional, ninguna explicación lógica de por qué Hannah estaba a su lado. Solo elección. Eso debería haberlo hecho sentir seguro. En su mayoría, así era. Luego aparecían hombres como Adrien. Hannah negó con la cabeza y caminó hacia otro grupo. Marcelo la vio irse. No la siguió de inmediato. Aguantó casi 4 minutos. Para cuando Hannah volvió a hablar con Adrien más tarde esa noche, Marcelo de algún modo se había posicionado dentro del rango visual, no a su lado. Eso habría sido demasiado obvio, sino a unos 4 metros, con actitud perfectamente casual, hablando con un senador mientras vigilaba a Adrien por encima del hombro del senador. Hannah lo descubrió. Marcelo de inmediato volvió a mirar al senador. El senador, que llevaba varios minutos hablando sin interrupción,
Pareció complacido de finalmente tener toda la atención de Marcelo. Hannah sonrió para sí misma. Había algo extrañamente reconfortante en descubrir que algunas cosas no habían cambiado. Marcelo seguía siendo intimidante, seguía siendo controlado, seguía siendo capaz de entrar a un salón y cambiar su atmósfera sin decir una palabra. Pero Hannah conocía la versión que nadie más veía, el hombre que robaba pasteles en lugar de comprar restaurantes. El hombre que había aprendido que pedir era distinto a contratar. El hombre que todavía a veces trataba las emociones como negociaciones hostiles, pero que estaba mejorando. Poco a poco. Adrien finalmente se despidió. Marcelo apareció junto a Hannah unos 30 segundos después. Ella lo miró. ¿Coincidencia?, preguntó. Sí. Impresionante. Ya venía caminando en esta dirección. Venías de la dirección opuesta. Marcelo no dijo nada. Hannah se rió en voz baja. Luego alcanzó su mano. El efecto fue inmediato. La tensión desapareció de los hombros de él. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella. Hannah lo miró. Luego miró sus manos, y de pronto toda esa noche absurda se convirtió en otra cosa. Un recuerdo regresó. La primera vez que se había parado junto a Marcelo Rinaldi, le habían pagado por hacerlo. Los diamantes alrededor de su cuello le habían pertenecido a él. El auto que la esperaba afuera le había pertenecido a él. Su tiempo había estado definido por un contrato. Incluso su atención había sido, en parte, fabricada para que alguien más la presenciara. Todo había sido organizado. Ahora, nada lo estaba. El collar que Hannah llevaba puesto le pertenecía a ella. Su carrera le pertenecía a ella. Sus decisiones le pertenecían a ella. Y la mano que sostenía la de Marcelo se había extendido hacia él por voluntad propia. Ningún contrato la obligaba a quedarse hasta las 11. Ningún pago dependía de su sonrisa. Ninguna agencia esperaba un reporte a la mañana siguiente. Podía soltar su mano, cruzar esas puertas, subirse a un taxi. Y Marcelo sabía que no tenía ningún derecho a detenerla. Ese saber era precisamente lo que hacía que su decisión de quedarse significara algo. Hannah lo miró hacia arriba. «¿Sabes que es gracioso?», dijo. Marcelo de inmediato pareció sospechar. «¿Qué? Controlas un imperio». «Eso me dicen. Miles de empleados». «Sí. Los políticos devuelven tus llamadas. Algunas personas cruzan salones enteros para no molestarte». Marcelo esperó. Hannah miró hacia las puertas por donde Adrien había desaparecido. «Pero, aparentemente, un hombre británico atractivo puede destruir tu estabilidad emocional». «No era tan atractivo», dijo Marcelo. Hannah se rió. Ahí estaba, otra vez. Marcelo la miró y, a pesar de sí mismo, sonrió. Meses atrás habría negado los celos. Luego los habría justificado. Después, tal vez, habría investigado a Adrien hasta encontrar una razón profesional para detestarlo. Ahora, simplemente apretó los dedos con suavidad alrededor de los de ella. «¿Terminaste?», preguntó. «Probablemente no, supuse», respondió ella. Empezaron a caminar juntos de vuelta al salón. Ningún fotógrafo los esperaba. Nadie importante los observaba. No había una Isabelle cuya reacción hubiera que medir. Ningún propósito estratégico. Marcelo se detuvo de pronto. Hannah se volteó. Él la miró un largo momento. «Nunca te agradecí», dijo. «¿Por qué? ¿Por irte?». La expresión de Hannah cambió. Marcelo bajó la vista hacia sus manos entrelazadas. «Si no te hubieras ido esa noche, habría creído que el arreglo había funcionado». Hannah no dijo nada. «Conseguí exactamente lo que quería», continuó él. Los rumores sobre Isabelle terminaron. El mensaje se entregó. La estrategia funcionó. Y me equivoqué en todo. Hannah estudió al hombre frente a ella. Esto era, quizás, lo más cerca que Marcelo llegaría jamás a dar un discurso sobre crecimiento personal. Decidió no arruinarlo, mayormente. «Entonces, técnicamente», dijo ella, «te enseñé una lección importante de vida». «Sí»,
De nada, respondió Marcelo, casi poniendo los ojos en blanco. Hannah sonrió. Luego la expresión de él se volvió seria otra vez. Pasé toda mi vida creyendo que todo tenía condiciones, dijo, con la voz más baja ahora. Todo tenía un precio. Hannah le apretó la mano. La mayoría de las cosas lo tienen, dijo. Marcelo la miró. Pero esto no. No, confirmó ella. Esa respuesta, en otro tiempo, lo habría aterrado. Ahora le daba a la relación su verdadero valor. Marcelo podía comprar casi cualquier cosa que Hannah alguna vez hubiera ofrecido de forma profesional. Compañía para una noche, una mujer hermosa a su lado en la cena, alguien que se riera educadamente en el momento correcto, alguien que hiciera que las fotografías parecieran convincentes, alguien que se quedara hasta que un contrato dijera que podía irse. Pero no podía comprar esto. No podía comprar la manera en que Hannah sabía cuando su silencio significaba enojo y cuando significaba cansancio. No podía comprar las noches tranquilas en las que ninguno de los dos necesitaba impresionar a nadie. No podía negociar su risa hasta hacerla existir. No podía exigir confianza. Y jamás podría pagar lo suficiente como para hacer que ella lo eligiera. Esa decisión siempre le pertenecería por completo a Hannah. Alguna vez, esa falta de control le habría parecido debilidad. Ahora Marcelo entendía que era la única razón por la que el amor significaba algo. Hannah se acercó más. Lo estás haciendo otra vez, dijo. ¿Qué? Pensar demasiado en serio. Estoy parado en silencio. Tienes una cara específica. No es cierto. Claro que sí. Marcelo pareció ofendido. Hannah le besó la mejilla. Luego empezó a caminar, todavía sosteniendo su mano. Marcelo la siguió. La primera vez que Hannah Brooks estuvo junto a Marcelo Rinaldi, fue porque él le había pagado. La primera vez que él la tocó, fue parte de una actuación. La primera vez que entraron juntos a un salón, cada detalle había sido organizado para crear una ilusión. Pero esta noche no había contrato, ni pago, ni diamantes prestados. Nada obligaba a Hannah a quedarse. Podía irse cuando quisiera. Marcelo lo sabía ahora. Y lo que era más importante, lo respetaba, porque el dinero podía comprar la presencia de alguien. El poder podía exigir obediencia. El miedo podía crear lealtad. Pero ninguna de esas cosas podía crear amor. El amor solo se volvía significativo cuando la persona a tu lado era completamente libre de marcharse. Hannah miró a Marcelo, y deliberadamente apretó su mano alrededor de la de él. Y se quedó.